chingos, bienvenidos una vez más a este canal de análisis políticos, históricos y sociológicos. El día de hoy les voy a hablar sobre el mito del fantasma de Kiev, porque este mismo es falso, y sobre cómo Japón apoya a Ucrania mediante un manga que puede entrar dentro de lo que viene a ser la cultura pop, que afecta bastante al colectivo social. Estuvieron despertando o haciendo varios rumores de que hubo un piloto ucraniano que derribó numerosos aviones rusos, que sobrevivió a los ataques enemigos y que se convirtió en un símbolo de sorprendentemente efectivas defensas aéreas de Ucrania. Y por este motivo se supone que le dieron el sobrenombre del fantasma de Kiev. Pero las autoridades ucranianas acaban de reconocer que todo esto es un invento, es un rumor y que esto nunca pasó. Esto fue alimentado por el propio gobierno del país para fortalecer la resistencia ante la invasión que se estuvo presentando. El fantasma de Kiev es una leyenda de superhéroes, cuyo personaje fue creado por los ucranianos. Esto según lo que escribió en Facebook el comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania. Esta declaración se produjo después de que algunos medios de comunicación, incluido el Times de Londres, identificaran al fantasma de Kiev como el mayor Stefan Tarabalka, un joven de 29 años que pereció. Y pues rápidamente las noticias sensacionalistas, tanto de Ucrania como de Occidente, no se hicieron esperar, haciendo alusión a este joven y que era el tan conocido fantasma de Kiev, que había derribado a muchísimos rivales y que es un héroe nacional muy brillante. Pero al igual que muchas de las cosas que están haciendo, resultó ser una propaganda más en este conflicto de información que tienen tanto Ucrania como Rusia, que al igual que este conflicto, pues ya lleva varios meses tratando de ganarse los medios de comunicación para desinformar a la gente con respecto al mismo. Por este motivo, los medios ucranianos comenzaron a informar que un piloto desconocido de un avión de combate MiG-29 había derribado 6 aviones enemigos en 30 horas. Por este mismo motivo comenzaron a circular en redes diferentes memes con el hashtag Ghost of Kiev, el fantasma de Kiev, acumulando cientos y millones de vistas en poco tiempo. Y pues el gobierno de Ucrania no iba a dejar pasar la oportunidad de también hacerse propaganda con esto, dando información falsa, ya que el 27 de febrero publicaron en Twitter la historia del piloto junto con una foto describiendo al falso soldado como una pesadilla para invadir aviones rusos. Incluso publicaron un video donde estaban elogiando al piloto y pusieron un clip de simulación con un vuelo de combate. Incluso casi al mismo tiempo, cuando el Ministerio de Defensa de Ucrania anunció en Facebook que decenas de pilotos militares dados de baja iban a regresar a la Fuerza Aérea, se refirieron a este tipo de fascinación, diciendo que tal vez alguno de ellos sea el vengador, el aviador del MiG-29, creando más ilusión y más fantasía con respecto a este fantasma o tótem que ellos mismos crearon. Por eso rápidamente lo empezaron a identificar como el piloto Tarabalka. Por esto mismo los medios también citaron fuentes ucranianas que decían que el casco y las gafas del piloto iban a ser puestos en subasta en Londres. Todo un fraude total. Pero al día siguiente las fuerzas armadas ucranianas desacreditaron ese tipo de información. El héroe de Ucrania, Stefan Tarabalka, no es el fantasma de Kiev y no derribó 40 aviones. Esto según el comandante de la Fuerza Aérea. Y rápidamente Japón, que si nos ponemos a analizar la situación política internacional histórica que tiene Japón, ellos siempre han estado al servicio de Estados Unidos. Desde que pasó lo del incidente de Pearl Harbor, ellos quedaron totalmente sometidos a su política también. Ellos no dejaron pasar tiempo para realizar un manga, que es el tipo de cómic japonés sobre este acontecimiento del fantasma de Kiev. Este se va a publicar en Ucrania, en ucraniano, es lo que acaban de mencionar hace unos días, según el autor de esta historia gráfica en Twitter. Es un manga doujinshi, es decir, es un manga amateur, él no es profesional, está publicado a expensas de él mismo. Aún se desconoce si él planea continuar con la serie, pero por el momento sería un one shot, un solo tomo que él va a estar vendiendo. Se desprende de los comentarios del tweet de este autor. La versión ucraniana se va a publicar por la editorial Ranok de Kharkiv, que se especializa en literatura educativa e infantil. O sea, ya quieren meter este mito dentro de la historia para empezárselos a enseñar a los niños.
Incluso buscando en el sitio web de la editorial no hay ningún manga del fantasma de Kiev. El fantasma de Kiev es una imagen colectiva de un piloto o de los pilotos de la 40ª Brigada de Aviación Táctica de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, que protegen el cielo de la capital de Ucrania y que de repente aparecen de donde nadie se lo espera. Es totalmente una fantasía. Más el caza MiG-29 con un píxel gris de la Fuerza Aérea de las Fuerzas de Ucrania. Se dice que este manga primero que nada va a tener 1000 copias en inglés, 2000 copias en Japón. Va a haber 2000 copias de costo preliminar y 150 copias originales. La publicación se espera para mediados de julio, haciendo un brevísimo recorrido para intentar explicar por qué nos inventamos este tipo de mitos y de tótems que son parte muy importante de nuestra sociedad y que si nos fijamos y prestamos atención, desde la antigüedad y las civilizaciones antiguas se ha ido haciendo y es una práctica muy común en todas las sociedades, y transmitiendo ese tipo de historias orales que puede que no sean reales. Cuando la sociedad humana comienza a organizarse en sus etapas primarias, en lo que viene a ser el grupo de cazadores, recolectores, se infiere que las jerarquías son claras, ya que se identifica con facilidad a los individuos y la función que ellos tienen dentro del grupo, para sentir quiénes somos nosotros. Cuando nos volvemos sedentarios, los grupos crecen. Por este mismo motivo es muy imposible lograr que esta parte de la sociedad se identifique de manera directa en un liderazgo centralizado. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que un grupo humano numeroso que habita un área muy extensa que no podemos controlar reconozca este mismo tipo de autoridad y tenga un propósito colectivo coherente, y que además crea en los mismos valores y tenga el sentido de identidad y pertenencia a un grupo, que es lo que quiere hacer ahorita la élite si lo tomamos en cuenta, a través del mito común, que pues dota de significado a diferentes símbolos que son muy importantes dentro de este grupo. Aquí es donde surge la teoría del mito y el tótem. Todas las religiones, queramos o no, están basadas en la mitología. Toda ideología política es una mitología. Toda la historia nacional que nosotros vemos y que leemos a diario es mitología. Todo discurso de identidad nacional es una mitología. Con estas mitologías, estas personas que están en el poder crean arqueotipos para enseñar quién es el bueno y quién es el malo, quiénes somos nosotros y quién es la autoridad a la que tenemos que obedecer. Por esta misma razón, los estados y los partidos siempre crean diferentes mitologías o relatos que son propios de ellos, con el que intentan definir, explicar, enseñar y justificar sus ideas, valores y los principios que los identifican. Crean el mito de héroes propios que suponen encarnar los valores del colectivo y lo que el colectivo necesita. Por eso mismo se crean las leyendas que enaltecen los valores del grupo, escriben sus textos sagrados, crean estatutos de partido o constituciones nacionales. Lo que se busca es crear esta narrativa que intente divulgar y justificar este mito común, su ideología y la sociedad, para poder sostener a la misma mediante diferentes órdenes que son ficticias, políticas, religiosas, jerárquicas, entre otras, no importa de qué tipo sean, son mitos, son mentiras para mantener la idea dentro de la sociedad y el estatus y estrato social dentro de la misma. Y estos se sostienen en mitos que se construyen desde el poder, porque los mitos tienen muchísimo que ver con el poder y con la política. Siguiendo esta línea de ideas que les he estado presentando, pues la escritura es la primera herramienta de poder político, ya que se trata de la encriptación del conocimiento, de la representación gráfica, de todo el pensamiento humano, y que se puede ver como un código, como este lenguaje mediante símbolos. Nosotros pues por lo general perdemos de vista esto porque la gran mayoría sabe leer y algunas personas pues sabemos uno que otro idioma, ¿verdad? Aparte del nuestro. Pero si no tienes este tipo de conocimientos, pues este lenguaje se vuelve un sistema críptico. Y los primeros usos conocidos del lenguaje escrito son legales y religiosos.
como una herramienta de poder. La escritura se utilizaba como herramienta de poder, porque solo las personas que sabían leer y escribir sabían en qué día estábamos, en qué fecha vivíamos, qué hora era. Ellos eran los que controlaban el mundo. El saber es poder. Por este motivo, la escritura sí permite difundir el conocimiento, pero tiene dos caras de la moneda, porque por este lado también permite controlar qué es lo que se sabe y qué es lo que no. De ahí que todo sistema de comunicación es una herramienta de control y poder. En consonancia, pues es muy importante que entendamos que la historia relata, y en sentido histórico, es también una herramienta de poder, porque con la manipulación de la historia se manipula la mente del colectivo y hacen creer al colectivo lo que ellos quieren y solo les hacen saber lo que ellos quieren que sepan. ¿Y quién cuenta la historia? Quien la gana. Entonces, ¿qué es el mito? Es este conjunto de relatos simbólicos que representan y que transmiten ciertas ideas de identidad, ideología y de valores. Y el tótem viene a ser este símbolo mediante el cual un grupo de individuos se siente parte del mismo colectivo, parte de una misma sociedad. Es cualquier símbolo bajo el que te sientes cohesionado, identificado y protegido, que es lo que está pasando mucho en la sociedad. Todo el mundo quiere hacer lo mismo que los demás para sentirse bien y protegidos y sentirse parte de algo. Es por motivo de esto, de que pues se han implementado desde hace muchísimo tiempo lo que viene a ser el mito y el tótem. En pocas palabras, la historia se refleja en un mito, en una mentira que quiere reflejar esta necesidad de unidad como un país o de unidad como un pueblo de personas. Este es el motivo que yo creo que es por el que quieren empezar a promocionar este manga del fantasma de Kiev para seguir poniendo a Ucrania como víctima. Pero también por otro lado está este mito y tótem de Vladimir Putin, que es una personalidad muy poderosa, la verdad, muy buena estratega. Y Vladimir Putin también tiene su manga o su cómic japonés, que fue lanzado por Sushibaba, que es llamado Ride on King. Este se lanzó hace 4 años, en 2018. Trata sobre el amado presidente de la República de Prusia, que pues es ficticio, es un juego sobre Rusia y no se debe de confundir con el Estado Real de Prusia o de Persia. Alexander Purchinov. Purchinov, a veces traducido como Plutinov en inglés, es un maestro de las artes marciales al que le encanta montar cosas, entre ellos osos, como el mito que se había hecho de que Vladimir Putin monta osos, que se vio mucho el meme donde le estaba montando a un oso. Yashui Baba es un genio cuando se trata de hacer parodias políticas. Toda la premisa de Ride on King se basa en el hecho de que este presidente, protagonista, es un conquistador del machismo, que quiere ser siempre dominante, montando las cosas en sentido figurado y literal. Purchinov desea domar y montar cosas, tanto máquinas, criaturas, incluso naciones. Sin embargo, al igual que podemos ver en diferentes personajes de anime, ha llegado a un punto en el que él se volvió totalmente indomable. Todo lo que él podía montar en este mundo ya había sido montado. Y pues pregunta que no hay nada por ahí que todavía tenga que montar, muy abatido. Este manga, Putin, que pues realmente no lo pone como Putin, pues tiene un accidente, queda inconsciente y cuando se despierta en otro mundo y está lleno de nuevos monstruos, criaturas que nunca habían sido montadas y que nunca habían sido vistas. Cuenta también con lagartos voladores, con orcos, dragones, centauros, grifos y otro tipo de seres mitológicos y mágicos. Y es exactamente igual esta historia que crearon sobre Vladimir Putin y que puede que se haya influido en ese personaje y en el tipo de poder que él representa y esa admiración que puede que haya crecido de parte de la gente. Es lo mismo que están intentando hacer con este otro manga del fantasma de Kiev para seguir con ese tipo de control de mitos y de tótems. Me gustaría mucho saber ustedes qué opinan al respecto, si habían escuchado algo sobre esto. Espero que le puedan dar like, suscribirse si no están suscritos a mi canal y que me pudieran ayudar a compartir el video para poder llegar a más personas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Annyeong!